Bueno, voy a explicar un poquito el propósito de este panel y después nuestro anhelo es cada uno va a explicar un poquito de lo que ellos están pasando. Pero este es un panel sobre, como estamos hablando del año de nuevo comienzo, pero es importante que sabemos cómo pasar la posta, cómo pasar para la próxima generación. Somos jóvenes, ¿verdad, pastor? Somos jóvenes, amén, ¿verdad, pastor? Jovencitos, ¿verdad? Pero hay veces llega, ¿verdad? Y necesitamos estar preparando. Yo estaba hablando con nuestros pastores de la importancia de estar preparando, yo voy a decir tu Timoteo, no es que su nombre Timoteo, ustedes me entienden, la persona que va a ser próximo. Entonces vamos a explicar, cada uno puede decir un poco tu circunstancia. Tenemos uno que ya está medio ya hecho, otro que está en proceso y otro que estamos también en proceso. Pero primero, voy a decir Pastor Papichín, pero es Julio César, es correcto, pero todos conocen a él como Papichín. Pastor Papichín y Pastor César, ¿qué es tu circunstancia y cómo es de hoy? Bueno, hola, sí. La verdad que nuestro proceso fue medio atípico, porque no teníamos un plan sucesorio, un plan donde podíamos ir trabajando para la sucesión. Pero si yo diría que el plan sucesorio con mi hijo fue desde los 9 años, porque a los 9 años fue mi alumno en la escuela de preadolescente acá en el Centro Familiar de Adoración. Luego fue mi alumno nuevamente cuando fui a trabajar en la iglesia de Lomaputá y estaba trabajando con los jóvenes, donde fue mi alumno nuevamente, con mi nuera. Y luego estuvo trabajando en el Ministerio de Alabanza acá en la central. A mí me enviaron en Ñembú, donde ya estaba pastoreando. Y mi hijo en un momento determinado dijo, yo voy a irme a trabajar con mis padres. Y empezó a involucrarse con nosotros, pasando todos los procesos que tiene que pasar en una iglesia. Hasta que un día yo le digo a mis líderes principales de la iglesia, le digo, miren, cada uno tenemos que tener un Timoteo o un co-líder. Y quiero que vayan, oren y que en 15 días ustedes vengan y me digan quiénes van a ser su co-líder. Y llegó los 15 días, estuvimos conversando en una célula con ellos y empezaron a decirme quién iba a ser sus líderes, su co-líder. Y yo también le dije por último, pero yo también ya tengo designado mi co-líder y mi co-líder va a ser César. Pero César ya venía trabajando con los jóvenes y estaba en mi célula ya conmigo. Entonces yo le dije, él va a ser mi co-líder. No había un plan sucesorio, pero se fueron dando las circunstancias. Algo medio natural. Naturalmente, hasta que el pastor Emilio me dice, quiero que te vayas a ver un poco en Encarnación y vea un poco las cosas como está. Me fui y le dije, yo tengo que trasladarme ahí a la distancia, es muy difícil. Entonces fue así automáticamente que se quedó mi hijo, porque ya estaba asumiendo eso. Fue algo atípico, pero el proceso duró desde los 9 años. Muy bien, para que cada uno tiene, César explica, Pastor César explicar un chiqui y después vamos a saber un poquito de tu situación. Que Dios les bendiga. Uy, estaba fuerte. Yo realmente estoy en el centro familiar desde el inicio. Como decía el pastor Emilio, vos fuiste el primer niño, ¿verdad? Aún antes que Rebeca. Así que pasé por todas las áreas en la iglesia. Y saben que cuando mi papá se iba a ir de pastor, porque él estaba apoyando Loma Punta, y cuando iba a irse a Ñembú, no como pastor, después las circunstancias de Dios se generan y él va a asumir el pastorado. Él nos dice, yo ya estaba en la universidad cuando eso, y a la familia nos dice, mira, este es el llamado que hoy estoy recibiendo de parte de Dios y también de parte del pastor. Y yo le dije, yo no creo que vos tengas que ser pastor. Yo creo que Dios te llamó a otras cosas. Menos mal no me hizo caso, ¿verdad?
Y hizo lo que Dios le dijo. Pero lo que te quería decir es que yo nunca pensé en ser pastor, pero siempre pensé en servir. Y fue una vida de servicio que me llevó a entender cuando llegó el llamado. Amén. Hay otra cosa que quería mencionar, como estamos hablando de transiciones, ¿verdad? Y en cuanto a, estamos acá obviamente personas que sirven en una iglesia, pero aparte de una transición en una iglesia, también una transición se lleva dentro de una empresa, se lleva dentro de lo que podría ser algún tipo de servicio. Por eso las transiciones son fundamentales dentro del liderazgo, dentro de un gobierno. Estamos en un proceso de transición. Por eso quiero que entendamos que todo lo que estamos y queremos hablar hoy va a aplicar a tu vida dentro de un proceso de transición en donde sea que vos estés, sea como jefe, sea como un empleado, sea como una persona que está en política o en servicio o en algo. Las transiciones son obviamente algo naturales porque nadie es eterno. Nadie es eterno. Entonces, eso nosotros tenemos que prepararnos para este proceso de transición. Entonces, Pastor Tito, acá quería consultar en cuanto a un proceso de transición. ¿Deben ambas partes estar de acuerdo para que sea una buena transición, o sea, dentro del saliente y el entrante? Dios les bendiga. De hecho que el tema de transición en la obra tiene que tener sobre todo el sello del Espíritu, ¿verdad? Por el hecho de que de Cristo es la iglesia. Y sin dudas en toda la transición nosotros tenemos que darnos cuenta de quién es, porque nosotros por ejemplo tenemos 4 hijos, ¿verdad? Y de hecho que Romina desde chica tuvo un llamado tan fuerte. Cuando le conoció a Esteban, su sorpresa fue que ella viene de una 7ª generación de pastores, que él sirvió, así como estaba diciendo el pastor Papichín, ¿verdad? Ya desde chico. Entonces había un llamado también ya sobre su vida, y eso reconocieron mis otros hijos. Y entonces nosotros entendimos que es así, ¿verdad? Y eso fue algo que se fue dando, y nosotros como pastores, tanto Ruth y yo, no les pusimos todo a ellos, les hicimos desafíos, vayan a abrir una obra para que ellos sean un ejemplo y para que también la propia iglesia pueda ver ese respaldo de Dios sobre sus vidas. Él pasó a ser pastor de adolescentes, después pastor de jóvenes, y fue pasando todo ese proceso. Entonces todo se fue dando natural y espiritualmente, por el hecho de que la propia iglesia fue reconociendo eso, y Ruth y yo cada vez salimos más. Yo casi no voy a los cultos de la noche, le dejo ya todo a él, por ejemplo, para que no sea Tito dependiente la iglesia, ¿verdad? Entonces fue algo que espiritualmente se fue dando, y bueno, hoy prácticamente ellos son los que pastorean, están ahí manejando todo lo que él se fue a Ciudad del Este, y nosotros nos movemos más con las iglesias en extensión, iglesias asociadas, ¿verdad? Y Pastor Esteban, ¿cómo fue tu experiencia para no ser Tito dependiente? Eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando vos te estás haciendo algo nuevo? Claro, vos querés siempre estar consultando, ¿y qué pensaría? ¿Cómo haría? ¿Qué? Etcétera. Entonces, sería interesante que puedas comentar tu experiencia y obviamente también ese proceso. Dios les bendiga a todos. Realmente es un proceso que al inicio no es fácil, porque yo veía la primera vez cuando habíamos hablado y el pastor me dijo, bueno, hoy te toca predicar. Me recuerdo que algunos hermanos cuando, hoy predica el pastor Esteban, se levantaron y se fueron, ¿verdad? Directamente yo veía, estaban saliendo como diciendo, si no es el pastor Tito no hay palabra, no va a pasar nada, ¿verdad? Y sé que a la iglesia le costó, pero como él dijo, tanto él como la pastora Ruth nos fueron desafiando muchísimo. En su momento hubo una iglesia que se disolvió, se dividió, nos tocó ir a apoyar unos meses ahí. Después a todos los que estábamos ahí nos mandaron a abrir obra en diferentes lugares detrás del objetivo que había dado el pastor Emilio. Y justamente vos decías, Joshua, recién que la transición puede servir para una empresa, puede servir para la política, para la iglesia. En todo lugar se tiene que dar, pero sí creo que las condiciones son diferentes, ¿verdad? De repente en la política o en lo empresarial uno con un título, ¿verdad? Ya está,
¿verdad? Pero en lo espiritual es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Si uno mira, yo me acuerdo muy bien, el pastor Tito, la pastora Ruth, prácticamente nos hicieron memorizar en su momento Tito 1, ¿verdad? Versículos 6 al 9, ¿verdad? Está en la Biblia, el pastor Tito. Y no sé si por ahí está en la pantalla, rápidamente se puede mirar. Tito 1, versículos 6 al 9, dice: el que fuera irreprensible, ¿verdad? Eso ya es todo un tema, ¿verdad? Marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿verdad? Eso era algo como que nos hicieron memorizar y caminar detrás de eso, ¿verdad? Pues uno decía, soy nuevo, no tengo la edad de muchos otros, no se puede. Y bueno, apliquen esto y va a empezar a fluir también el tema, ¿verdad? Aleluya. Qué importante. No sé si debemos tener memorizado todo lo que están pasando. No sé si César ya tenés, Pastor Joshua también memorizado, pero es justo lo que, qué características deben tener la próxima persona. Y esa es una buena respuesta, poner en práctica la palabra, que es importante. Pero ¿qué otro, así como estamos hablando, hoy estamos hablando un poquito más de una iglesia? Yo sé que para el pastor Emilio, desde pequeño también, él siempre pensaba, bueno, el pastor Joshua, Joshua va a estar tomando. Pero él siempre me dijo, no apurarle. Y a veces, como cada uno está diciendo, a veces las cosas no pasan como pensábamos. A lo mejor él no pensó exactamente, no hay una circunstancia perfecta. A lo mejor no pensaste después entrar en la película y después tomarla, después es todo un tema. También no era en mis planes, ¿verdad? Ahora estamos en una transición, pero vamos a hacer una transición sano y correcta. Hace 5 años, Pastor Joshua tomó España con su esposa, la iglesia España, no el país, pero España, y estaba una iglesia, amén, pero levantó, revivió esa iglesia 5 años. Y después con todo lo que pasábamos, ¿verdad? Ahora está ayudándome en el central. Pero Pastor Papichín, ¿qué hay características que debían tener? Ellos explicaron un hermoso versículos, pero ¿qué otras características debían tener? Sí, yo tengo en cuenta estas características. Primero, el sucesor tiene que tener habilidad para resolver problemas y actitudes como para tomar decisiones correctas. Tener talento, iniciativa y que sepa gestionar. Porque el mayor problema de la iglesia es la gestión de parte de los pastores. Y le voy a dar una estadística, pastora, de Latinoamérica. El 80% de las iglesias en Latinoamérica no alcanzan las 200 personas en su iglesia. 19% de las iglesias han superado los 200, pero no han llegado a 1000. Y solamente el 1% de las iglesias superaron 1000 personas. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque no hay gestión. No hay gestión de parte de los pastores. Por supuesto que encima de todo esto prima el llamado. El llamado, porque al que Dios llama, Dios capacita. Dice en 2 Corintios, Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 o 3 o 5 o 5 o 3, dice que nuestra capacidad, nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo nuestro, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pero teniéndola en cuenta que Él capacita,
también es importante tener el intelecto que nos da las universidades, nos da los colegios, que te da el mundo. Dios te capacita, pero si uno no preparó acá, es difícil de comprender esas cosas, especialmente en el pastorado. Creo que algo muy importante es lo que mencionaba, pastor, de la gestión, y ahí sobre todo el llamado. Creo que cada uno, sea Esteban, César, y también yo me acuerdo cuando tenía cerca de 11 años, estaban orando por mi papá y vi nomás el llamado que había sobre su vida y yo dije, Dios, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Aparte de lo que uno puede hacer dentro de, podría ser, no sé, un trabajo, puede hacer algo para ayudar a personas o lo que sea, hay un llamado que yo creo que Dios pone sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que va a continuar durante tu vida. Mi papá siempre me decía, yo no me jubilo, mira, mi llamado no tiene fecha de vencimiento. Es lo mismo que se mencionó César, que servimos hasta que morimos, ¿verdad? Que debería ser nuestro corazón, ir y hacer discípulos hasta que Dios me esté llevando, ¿verdad? Con Él. Entonces, bueno, lo que quería consultar también acá, vamos a ver, primeramente a César. ¿Cómo sabemos cuándo es el tiempo correcto para que se dé una transición? ¿Cómo sabemos cuándo es el tiempo correcto para que se dé una transición? Porque a veces pensamos, bueno, esto se programa o se va a dar naturalmente, vamos a dejar nomás y que el viento haga. Yo creo que una transición se programa porque debería ser intencional y necesita cumplir ciertos procesos. Pero también en esa intencionalidad tiene que fluir naturalmente, no se puede forzar. Quiero tomar este ejemplo de Moisés y Josué, que fue una transición preparada por Dios, porque Moisés le dijo, ¿y quién va a hacer? Y vas a tomarle a Josué, hijo de Nun, y él va a hacer, pero le vas a preparar. Y llega el momento clave donde muere Moisés, pero Josué estaba preparado, porque le preparó Dios, pero le preparó Moisés. Y Dios le da esta recomendación a Josué, que Josué tenía una tarea, no quiero decir más importante, pero tenía una tarea más grande en número, era conquistar toda una nación y entregar la heredad de Dios. Y esto es lo que Dios le dijo, esto está en Josué 1, 6, y voy a leer, solamente son 4 versículos, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que daría a ellos. Le está recordando Dios la promesa a Josué. Y le dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a toda la ley. Y esto es muy importante, dice, que mi siervo Moisés te mandó. Porque le dijo, Él te preparó. No te olvides de las cosas que Él te enseñó porque son claves. Porque si no fuera así, iba a ser entrenado por otro, pero fue entrenado por Moisés para tomar. Y sigue diciendo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No os apartará, y empieza a decir un montón de características. Pero si yo diría, ¿qué tendremos que tener en cuenta para que esta transición sea intencional, pero también se dé de una manera natural? Yo creo que el sucesor tiene que ser esforzado, valiente, así como Dios le estaba reclamando a Josué, obediente a las enseñanzas del antecesor, conocedor y obediente de la palabra. Y estas características hacen que seamos intencionales en una transición, pero que la transición también se dé de manera natural. Porque la verdad y la palabra dice que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Y en ese momento de transición es donde las ovejas necesitan aprender a reconocer la voz del pastor que le va a pastorear de ahí adelante. Pero juntos hacen reconocer esa voz. Muy bueno. Y realmente así en cada circunstancia, a lo mejor vos sos líder de célula, no sos pastor, pero necesitamos siempre estar pensando, Señor, no porque vos vas a dejar la célula, no, como Él dijo, no hay jubilación en el reino, seguimos sirviendo, pero necesitamos multiplicar. En algunas circunstancias como negocios es algo a lo mejor un poco diferente, el jefe mira los currículum, él vea cuál es el mejor para la cosa,
pero siempre necesitamos ver, Señor, ¿qué es tu voluntad? La voluntad de Dios para que siempre podamos pasar sanamente. Cada circunstancia es diferente, pero siempre el fin es el mismo, para pasar sanamente para la próxima generación. Quería preguntar a ustedes, ¿siempre necesita ser alguien de la familia que estamos pasando la posta? Yo creo, pastora, que eso tiene que darse espiritualmente. Hay iglesias que aún teniendo hijos, ¿verdad?, no delegan, porque de repente no hay un llamado también sobre el joven, ¿verdad?, o sobre él o sobre ella, ¿verdad? Y yo creo que también al mirar sobre todo 1 Timoteo 3, 1 al 7, yo estaba mirando hoy, justamente me llamó mucho la atención, ¿verdad? 17 características solamente en esos cortos versículos. Y aquí es tan importante, ¿verdad?, que ese llamado repose tanto sobre él como sobre ella, porque en el matrimonio tiene que estar embarazado de la visión de Dios. El matrimonio, porque ahí justamente dice que tiene que gobernar bien su casa, y una iglesia en la visión, ¿verdad?, como siempre decía el pastor Emilio también, no puede sin la esposa, ¿verdad? La esposa tiene que estar, ¿verdad? Por eso una de las cosas que yo creo que es fundamental en toda sucesión, en toda transición, es que él y ella estén metidos, y si tienen hijos también ya los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí o sí ese llamado reposa sobre el matrimonio. Yo no puedo sin Ruth, ¿verdad?, porque ella pastorea a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo los varones, y bueno, así sí, sucesivamente. También lo mismo con Esteban. Yo creo, pastora, que hay casos, por ejemplo en Lagoiña, el pastor Baladón le cedió a otra persona que no es su hijo, y su hijo se fue a pastorear en otra nación, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces son casos que de repente Dios se manifiesta, porque al final de él es la iglesia, y él dice: yo edificaré mi iglesia, ¿verdad? Amén. Así mismo, pasando la posta a la familia. Interesante en cuanto a la familia. Yo creo que la familia es lo fundamental, y también en la mayoría de lo que podría ser dentro de lo que sería, sea un empresario, sea también un llamado. Me imagino, yo a veces pienso dentro de lo que sería inclusive el gobierno. Cuando uno está haciendo algo y no tener el apoyo de tu cónyuge, nunca vas a poder lograr lo que realmente Dios te está llamando para lograr. Sin ese apoyo de la persona, cuando no hay un apoyo, sea en la familia, porque a veces con mi mamá, ella, cuando yo era pequeño y en la iglesia, mi papá era pastor, ¿verdad?, ella era directora del colegio, por eso saqué todos 5, gloria a Dios, ¿verdad? No había opción. Entonces yo le daba nota, abrazos, besos, hablarle a tal profe, nota y no. Pero, ¿qué pasa? También el punto importante, como un pastor o como un hombre que está avanzando en lo que Dios tiene el llamado sobre su vida, también tiene que entender que hay un núcleo familiar que tiene que poder apoyar en lo que uno está haciendo, porque si hay una desconexión ahí, obviamente esa persona no va a poder cumplir, y justamente va a empezar a secarse, a frustrarse y morir. Así de simple. Es por eso también muchas veces el rol importante del cónyuge es cuidar a la familia y amar al esposo, y también amar lo que el esposo está haciendo para apoyar y también impulsar a lo que uno va a hacer. Y eso creo que yo he visto en la vida de la pastora. 22 años trabajé en un colegio como directora, y no podía ir a todas las reuniones de pastores, no podía ir a cosas porque yo tenía, en la mañana yo tenía el trabajo y llevaba a los chicos, estaban ellos en el colegio, pero apoyaba el ministerio 100%. Cuando yo estaba en casa, toqué hacer todas las cosas de deberes de la casa, pero entonces ser pastora no significa que tener precisamente el trabajo en la iglesia. Cada uno tenía, hace 10 años, no me acuerdo hace cuántos años, que ahora estoy tiempo completo en la iglesia, pero cada uno tiene su tiempo y su manera, pero desarrollando la voluntad de Dios. Pero siempre necesitamos tener ese apoyo. Y como él dijo, igual y si en la iglesia, así en un negocio, así los sueños, que el cónyuge está apoyándote,
que el marido está apoyando a la esposa está apoyando al marido para que juntos puede cumplir la voluntad de Dios. Importante. Amén. Ahí, Sí, Génesis 2:24 dice, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Y eso no se disocia para ciertos ministerios de la iglesia. Esa es una verdad espiritual, donde mi esposa y yo somos uno. Y cuando el llamado viene para nosotros que somos uno. Y la responsabilidad viene para nosotros que somos uno. Y aunque las funciones y los roles van a ser distintos, el peso del llamado está sobre el hombro de la pareja. Porque ella es dentista. Ella es odontóloga y al inicio estaba en una clínica, ¿verdad? No en su consultorio particular, en una clínica. Y en un punto ella tuvo que decirle y decidir y hablamos, mira, no vamos a poder. Y ella tuvo que salir, siempre tiene su consultorio particular. Pero esto es lo que ella le dijo al dueño de la clínica, al doctor dueño de la clínica. Le dijo, yo voy a salir porque necesito ayudarle a mi esposo. Y él mucho le persuadió el dueño de la clínica, no, pero hacete tiempo, te vamos a poner otro horario, te vamos a bajarlo, te vamos a hacer ganar más, lo que vos quieras. Y él le dijo, no, yo necesito acompañarle a mi esposo porque nosotros somos pastores. Y este dueño de la clínica no es cristiano y le dijo, honro lo que estás haciendo porque yo perdí mi familia por seguir mis sueños. eso es algo muy importante también entender, que muchas veces como pastores estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo todo lo bueno, que a veces es ir a orar en la casa, en los hospitales, en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto estamos tratando de ayudar a las personas o servir, que realmente dejamos el servicio en nuestra propia familia. Que eso es algo muy importante también, poder entender que el ministerio, uno de los ministerios más importantes, amarle a Dios sobre todas las cosas, pero también cuidar el hogar y no decir, no, estoy haciendo algo bueno y a costo de ese algo bueno, perdiste todo. Y eso es algo muy, muy importante. En cuanto a lo que sería el proceso de transición, tuvimos dentro, me acuerdo muy bien, voy a contar una anécdota de que cuando estaba en CFA de España, estaba un proceso que yo decía, mira, esto capaz no es lo mejor, ¿verdad? Y no me gustaba, para mí la unidad era lo fundamental en todo, ¿verdad? Y mi papá había anunciado que yo iba a ser el pastor de CFA, nos bendijo enfrente de toda la iglesia. Entonces ahí dije, bueno papá, mira, esto está pasando, vamos a tratar de lograr esto, ¿verdad? Nos fuimos a esta reunión, mi papá, mi mamá, nos acompañaron los pastores, ¿verdad? Emilio y yo estaba ahí como pastor de CFA de España. Y después dijimos, bueno, esto necesitamos. Y después empezaron a hablar, no, pero esto, lo otro, las personas con quienes estamos hablando. Yo le dije, no, esto tenemos que avanzar con esto, ¿verdad? Y después mi papá dice, pero vos sabés que capaz por ahora pueden mantener así y quedarse así, etcétera, etcétera. Y yo le miro a mi papá. No dije nada, ¿verdad? Y ahí, ¿qué sucedió? Después, cuando me fui a la casa, claro, yo todos los días almorzaba con mi papá, hablábamos de visión, hablamos de todo, ¿verdad? Y yo le dije, mira, una cosa es cuando vos estás diciendo, mira, vos ahora sos el pastor de tal lugar. Y después, en frente de todos, yo dije, inclusive hablábamos antes que íbamos a hacer tal cosa, y después, dijimos, y después en frente de todos, dije, más o menos me castraste, o sea, me rompiste ahí en frente de todos. Y ahí básicamente en un proceso de transición pierde. Entonces, no, ¿sabes que no voy a hablar contigo? Voy a hablar nomás con tal fulano. Y eso obviamente no, en mi experiencia, no ayudó en cierto proceso. Y quería consultar, Esteban, en tu experiencia con el pastor Tito, si hubo algo o cómo fue el proceso de delegación. Y estamos todavía en ese proceso, pero es un proceso, como decía el pastor, y siempre mi esposa suele decir, de dos generaciones también que están, ¿verdad? Que
uno para tener ese lugar, como ya habían dicho los demás, tiene que haber sido probado, aprobado, haber pasado. Pero justamente lo que vos decías, mucho se trata de conversar, sacar. Muchas veces nosotros, personalmente soy muy impulsivo, de repente Romy calcula más, anota y ahora vamos a salir a decir esto. Y lo mismo hacemos con ellos, ¿verdad? Muchas de las cosas primero hablamos antes de, para que no nos ocurra justamente eso, ¿verdad? Yo sé muy bien que no importa que el pastor haya dicho, Esteban va a hacer, si yo digo algo fuera de lugar o algo, él va a subirse con el micrófono y esto no es así o no es de esta manera. Y por eso creo que es muy importante poder caminar en esa palabra que hemos recibido, en esas enseñanzas que hemos recibido. Muchas veces a nosotros nos puede parecer todo querer hacer de otra manera. Hay cosas que sí, uno por ser diferente hace de otra forma, pero los principios, como el pastor Emilio solía decir mucho, como ser un ketchup, ¿verdad? Ya la iglesia sabía, esta iglesia tiene esta visión, no es que una vez profética, otro día cambia, otra vez o sea, hay una visión por la cual seguir y que es el motivo por el cual la gente que hoy está acá ha decidido en algún momento venir al CFA, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que las nuevas camadas que estemos entrando podamos seguir también por ese camino. De repente cambiamos, no sé, colores, cambiamos otras cosas o predicamos un poquitito más corto, más rápido, no sé, ¿verdad? Pero en lo que es la base, en la doctrina, en los principios, creo que eso es algo fundamental que mantener. Y para eso, en mi caso personal, mi esposa siempre es como el ancla, y ¿verdad? Pues yo digo, vamos y así, esto es lo correcto, ¿verdad? Porque es lo que finalmente nosotros sembramos como hijos, vamos a cosechar como padres. Lo que sembramos como discípulos, vamos a cosechar como líderes. Entonces se trata también de nosotros saber honrar, respetar y valorar, y muchas cosas que no entendemos al inicio. Yo no entendía al inicio. Después, con el correr del tiempo, me daba cuenta, híjole, qué sabiduría que yo no descubría, que no entendía todavía cuando iba pasando el tiempo, ¿verdad? Amén. Y qué importante, realmente importante que cuando uno está en este proceso de pasar, cada uno es un poco diferente, gracias a Dios que no somos igual, pero es importante para respetar, porque la próxima generación a lo mejor van a hacer sus errores, pero van a aprender de eso para poder respetar también la forma. La visión no cambia, pero el desarrollo, la forma puede ser diferente y necesitamos respetar. ¿Que hay una edad en cual es ideal para poder pasar? Por supuesto, uno no va a pasar un niño de 12 años, pero hay una edad, ¿o qué es para ustedes? Quiero responder un poquito a lo que estaba diciendo también aquí Esteban, el pastor Esteban, y la pregunta suya. Transmitir a un sucesor es más fácil la comunicación de 60 a 40 años, porque uno de 40 años por lo menos te va a captar más del 60% de lo que vos le estás diciendo. El 40% es la innovación que trae la nueva generación. Pero transmitir a uno de 30 se vuelve mucho más larga la transición. Entonces es más difícil. Esa es una de las razones tal vez, porque te doy ejemplo de mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene 40 años, pero tengo una que tiene de la generación de los 30, que está más o menos en tu edad, Joshua. Creo que nacieron por ahí, unos cuantos días más se llevan, parece. Entonces... 25. Unos cuantos décadas. Transmitir eso, y hablo con mi hijo. Mis hijos están en puestos de gerencia. Cuando yo le transmito mi conocimiento adquirido, con él puedo hablar perfectamente hasta los 50, 60%, pero él ya tiene sus innovaciones que va volando.
Pero hablo con mi hijo de 30 años, es como si fuera que no me escucha. Y cree que él solamente sabe todo. Y todo lo que hicimos nosotros está todo mal. Porque es muy larga el proceso. Es prácticamente la segunda generación. Entonces mi recomendación es siempre, el de 40, el de 60 puede discipular al de 40. Pero el de 40 es la que tiene que discipular a la generación de los 30. Ese es mi aporte. Yo tengo casi 42 años. Un poco más que Joshua ahora. Pero es importante esto poniéndolo en mi punto de vista. Si yo quiero preparar un sucesor, yo estoy sobre la línea de tiempo para preparar una siguiente persona. Ahora, tomando el ejemplo de mi vida, a mí no me prepararon para ser pastor, decía al inicio, me prepararon para servir. Y cuando llegó el momento yo entendí que yo tenía que tomar ese llamado, pero el proceso me llevó a eso. Ahora, en este proceso de mi vida de formación, mucha gente fue parte. ¿Sí? Aquí en CFA Central estuve varios años sirviendo, 6 años en Loma Puntá, 10 años de vuelta en CFA Central, desde el 2011 que estoy en CFA Ñemby, y ahí recién empieza mi papá a ser mi pastor. Porque antes de eso mi pastor era el pastor Marcelo Zacarías, después el pastor Arsenio Celada en Loma Puntá, después el pastor Emilio aquí, y después recién es mi papá, mi pastor. Pero todo ese proceso, y no solamente en un solo lugar y con solamente una persona, hizo que yo pueda asumir lo que he asumido. Y si voy a dar la lista de nombres, quizás me voy a quedar corto, ¿verdad? Porque él fue mi primer maestro de niños, pero mi primer líder de célula fue el pastor Cristian Villalba. Está por ahí sentado, está Cristian. Él fue mi primer líder de célula. Y toda esa gente sembró en mi vida. Y fueron años, ¿verdad? Pero cuando llega, porque muchas veces creemos que hay que trabajar para que sea pastor. No, nosotros trabajamos en la vida de las personas para que sean hijos de Dios. Y va a llegar el llamado sobre su vida y Él lo va a tomar. Amén. 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 Algo muy Importante. importante para mencionar, a veces no es una edad específica, como mencionó Papichín, 60, 40, pero sí, capaz son pastores, tenés 62, 64, 65, y vos decís, no le tengo a nadie, ¿verdad? Y ahí está el punto donde Dios te va a revelar a la persona, y también es parte que tiene que ser proactivo dentro de esa misión para levantar líderes. No es ser el líder, es levantar a líderes. Y en el concepto de una transición, en el concepto de una pasar la posta, siempre es importante tratar de generar esa transición cuando uno tiene el ímpetu para hacerlo, cuando uno tiene ese crecimiento para hacerlo, porque siempre hay fricción durante una transición. Siempre hay ese 40 también lidiando con los de 80, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tienen pantalla atrás? ¿Por qué las luces me están todo cegando? ¿Por qué yo pinté CFA España todo negro y dijeron Una cueva. las sillas de cine, todo eso, ¿verdad? Pero era algo que obviamente genera, Súper lindo. genera un proceso de transición, ¿verdad? Y yo creo que a lo fundamental también, obviamente como iglesia, que estamos viendo cómo Dios va a ir a preparar lo que va a ser las futuras generaciones y todo lo que es justamente poder tratar de hacerlo en un momento de fuerza, en un momento de crecimiento. Y no sé si Pastor Tito quiere decir algo al respecto. Sí, quiero decir nomás que eso que estaban diciendo los pastores Ramírez, muy importante, ¿verdad? La marca del servicio sobre el sucesor es algo muy fuerte. Entonces la propia iglesia reconoce eso. Y la iglesia no tiene problemas en aceptar al sucesor que ha marcado ese servicio. Y volviendo al tema de Josué no tenía ese problema porque él estuvo ahí 40 años hasta sirviéndole tereré de repente a Moisés y hacía falta en el monte Oreb, ¿verdad? Pero eso es tan importante, esa marca del servicio, ¿verdad? Y cuando unir un poquitito lo que estabas mencionando, Joshua, cuando a mí me nombraron gerente de un banco, yo me fui y le sucedí a otro, le sacaron y ahí tuvieron que obedecer todos, ¿verdad? Porque yo era el gerente nuevo puesto por el banco, ¿verdad?
Pero yo entiendo que en el reino no es tan así. Es como que tiene el sello de ese apostolado, de ese servicio sobre su vida. Entonces la propia iglesia dice: amén, ellos tienen que ir, ellos son los que sirven, él y su esposa están allí. Entonces eso, así como dice David, Dios es el que levanta la cabeza, ¿verdad? Dios levanta nuestra cabeza. Yo creo que esa es una marca tan preciosa en el sucesor, y también un gozo para el que sucede, ¿verdad? Para el que está haciendo esa unción sobre su generación. Quiero hacer nomás este comentario. Cuando creo que es la duda de toda persona que asume un cargo y una responsabilidad tan grande como pastorear gente, como discipular a los hijos de Dios, es como, ¿será que van a estar conmigo? ¿Será que van a marchar conmigo a la batalla? Porque a la fiesta todos vamos juntos siempre, pero a las batallas, ¿o será que van a llorar conmigo en las dificultades? Cuando Josué asume, esto es lo que el pueblo le pide. Dice en Josué 1:17: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y esta es la condición: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Porque al final de cuentas Dios es el que honra, y cuando hay un respaldo de Dios, nadie puede decir nada. Cierto. Amén. Amén. Queremos su presencia, y con su presencia ya fluye las cosas. Qué importante. Como nuestro nombre como iglesia es Centro Familiar de Adoración, vos mencionaste un poco sobre la llamada. No es solamente sobre el pastor, pero también es sobre su esposa. Y también, cuando yo digo la familia, es que no es que todos pero es que todos están en acuerdo. Y cómo es, voy a comenzar, no sé si en este lado, porque vos mencionaste un poquito, pero es importante en tus opiniones que la familia están en acuerdo sobre esa llamada, sobre este posta. Sí, voy a tratar de responderlo. Como nosotros nos llamamos Centro Familiar de Adoración, siempre nos involucraron a la familia. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que pasar el proceso. Mi esposa no puede disociar conmigo en lo que yo hago. El caso nuestro, en un momento dado éramos empresarios y nuestro anhelo era tener una cadena de negocios. Hasta que a mí me llaman para ir a trabajar en Loma Putá y mi señora me dice: bueno, dejá y yo me quedo en los negocios, vos te vas. Y hace el llamado. Pero en un momento determinado ella dijo: mira, no podemos así, tenemos que estar juntos. Y tuvimos que dejar vender todo y nos lanzamos en la confianza de que Dios nos iba a sostener. Y tuvimos que hacerlo, pero solo es muy difícil. Tenemos que estar en familia, con la esposa. Sabes que también lo que pasa es que nosotros somos pastores, pero yo también soy esposo, y antes de ser pastor fui esposo, y también soy papá, y soy tío, y soy hijo, y ese es nuestro primer ministerio, nuestra familia. Y yo tengo que hacer el tiempo, no encontrar, hacer el tiempo para dedicarle a mi familia lo que ellos se merecen. Porque en la medida que yo les honre a ellos también, ellos van a honrar lo que yo hago para el reino. Yo aprendí a honrar lo que hago para el reino porque le di a mi familia dedicarnos el tiempo necesario. Dice, y esto citaba el pastor Tito hace rato, lo que está en Timoteo 3. En 1 Timoteo 3, versículo 4 dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión con toda honestidad. ¿Por qué? Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nuestra casa es nuestro primer ministerio. Si tu casa está en orden, el ministerio fluye. Y es importante, como estamos hablando de familia, no es solamente una llamada, pero a veces también pueden hacer cuando uno está extremadamente, fue mencionado, pero voy a repetir un poquito,
sea la mujer o sea el hombre, cuando está extremadamente en el ministerio y olvida la familia, eso tampoco no es bueno, porque somos centro familiar. Entonces primero es Dios, y ese Dios no es el Dios del ministerio, es el Dios de intimidad con Él. Y después es la familia, el cónyuge, los hijos, y después el ministerio. Y eso también son para líderes de célula. Eso es para personas que están en un ministerio de danza, música, ministerio de todos nuestros ministerios. Estamos para servir, pero no olvida tu familia, porque tu familia necesita también ver a Jesús en tu vida aquí, pero también en tu vida con unos a otros. Amén. Sí, ahí quería también recalcar, ¿verdad? Que una esposa primordialmente, cuando, por ejemplo, estuvimos hablando con muchos pastores en lo que es Global Kingdom Network Partner, es un lugar de muchos pastores que están dentro de ese 1% que lograron cambios en su nación, en toda Latinoamérica y demás, y hablamos con muchos de ellos, inclusive, bueno, no voy a poner el nombre del pastor, ¿verdad? Pero salimos a cenar con ellos y dijeron, mira, mi rol, dijo la pastora, que le decimos todo pastora a la esposa del pastor, ¿verdad? Que mi rol es mi familia y amarle a mi esposo. Y obviamente ella ama la iglesia y apoya la iglesia. Lo que no quiero quedar en la trampa es que a veces le acusamos a la persona, ¿por qué no te veo vos en todas las vigilias? ¿Por qué no te veo a vos en tal lugar? Y la iglesia ya empieza a generar una presión sobre la mujer y sobre la esposa, cuando justamente eso empieza a generar una presión que no es saludable para la pareja pastoral. Entonces eso es un tema muy importante dentro de un proceso, ¿verdad? Que así mismo como Lisa Bevere siempre apoyaba a John. Ella mismo dice, mira, yo mis hijos, y obviamente en un momento Dios va a hablar y Dios te va a mostrar cómo vas a poner tu rol dentro de lo que Dios te va a mostrar dentro de una función, dentro de un ministerio o dentro de algo dentro de la iglesia. Para la pastora también fue la parte Reni, con la pastora también fue todo lo que era la parte del colegio Faith. El coro también, ella empezó el coro. Así es, pero es un tema que yo creo que es muy importante también, que a veces vemos también en la Biblia en cuanto a lo que habló en Tito, es la familia y también el rol del hombre en cuanto a su rol para poder funcionar correctamente dentro del llamado. Tenemos 5 minutos más, y si puede pensar un poco no precisamente una respuesta de una pregunta, pero ¿qué en este panel que estamos haciendo, sobrepasando la posta sanamente, sea en un negocio, sea por supuesto, hoy estamos hablando de una iglesia, pero es importante para poder estar levantando los que están alrededor de nosotros. Hay un tip, hay un mensaje que querés decir, y después a ustedes en este último minutos que tenemos. Para mí, pastora, el tema de la sucesión es algo muy importante en todas las áreas de nuestras vidas. En el tema pastoral que nos atañe ahora, ¿verdad? Yo creo que sobre todo, ¿verdad?, es un trabajo en equipo. Como yo te mencioné, ¿verdad?, antes eran grupo hogareño y cosas así. Ahora la visión celular, sí o sí los dos tienen que estar trabajando a full, ¿verdad? No en todas las vigilias, ¿verdad? Porque de repente no van todos, Ruth tampoco, yo a veces ella me cubre también, nos cubrimos, ¿verdad? Pero qué importante es que los dos estén ahí embarazados, metidos, trabajando, ¿verdad? Y dejar ese mensaje, ¿verdad? Que trabajemos como familia, que le metamos a nuestros hijos. Cuando comenzamos la obra, las piezas los dormitorios de nuestras hijas eran las aulas de escuela dominical en casa. Entonces ellas mamaron ya la obra, ¿verdad? De chico, hoy están sirviendo los 4, gracias a Dios, pero eso es tan importante, dejar ese legado, quiero dejar ese mensaje, ¿verdad? No le dejen durmiendo a sus hijos un domingo, tráiganle a la casa de Dios, dejen el legado de que verdaderamente ellos vengan a la casa del Señor. Eso ya va en general, ¿verdad? Quería dejar ese aporte, no sé. Sí, hay una frase, no sé quién dijo, que la única Biblia que algunos van a leer son nuestra vida, y creo que cuando hablamos de sucesión en lo pastoral especialmente, siempre vamos a ser llamados
a ser ese ejemplo del Señor y hoy en día la gente no solo te mira, anteriormente de repente era por lo que predicabas ahí, ¿verdad? Yo creo que ese llamado a ser pastor, y más todavía cuando se trata de una sucesión, enseguida ya todo el mundo le mira de otra forma a la familia pastoral, ¿verdad? Ya se empieza a hablar, el saludo, el gesto, miran las redes sociales, se pone a mirar todo y es fundamental. Por eso yo creo que el llamado sea de los dos. Puede ser que uno predique más, el otro menos, pero la iglesia necesita hoy en día ese modelo de familia, ¿verdad? No sé, las hermanas no van a querer abrirse conmigo, se van a querer abrir con mi esposa y contar y decir. Recuerdo que el pastor Emilio nos decía un tiempo, todas las oficinas de vidrio transparente, y el pastor le recibe a las hermanas, la pastora a las hermanas, para que no dé lugar a comentarios que también hoy en día hay mucha gente malintencionada, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental dentro de esto, como familia, aceptar. Cada uno sabrá su rol, ¿verdad? Pero finalmente la iglesia va a esperar ese rol. Nuestros hijos son chiquititos, mi hija tiene 10 años la mayor, pero ya se le exige, ya se le mira, tiene que ser la que más versículos sepa, si no sabe su comportamiento. O sea, ya entra la familia sí o sí en todo el proceso, ¿verdad? Amén. ¿Y qué último tip, qué último sugerencia que tenés? Sí, yo no quiero dejar que la sucesión quede solamente en el campo pastoral, porque la sucesión tiene que ser como dice Mateo 28:19, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñándole. Si esa sucesión no se daba, el Evangelio no llegaría a mi vida. Entonces, no solamente es para la función pastoral, es para los miles de líderes que estamos acá, que pensemos en la sucesión, que preparemos, que discipulemos. Y quiero dejar esto. Hay iglesias, es un pensamiento mío, hay iglesias exitosas porque hay o hubieron pastores que se atrevieron a creerle a Dios y fueron valientes. Quiero cerrar con este versículo, pastora, que está en Juan 13:15 y dice, y esto es Jesús hablándole a sus discípulos que estaban sucediéndole en lo que Él empezó. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros somos el fundamento para la siguiente generación y nuestra vida debe ser un ejemplo, no solamente para la siguiente generación de pastores, para la siguiente generación de hijos de Dios. Y también así como Él está diciendo, amén. Igual y si vos sos papá, vos sos mamá, hay una próxima generación que está mirándote. Tu integridad, la forma que vos hablas, la forma que vos tratás, hombre, la forma que vos tratás tu esposa, como vos tratás y respetás tu marido, todo eso está mirando la próxima generación. Y ellos quieren ver, no solamente escuchar, pero quieren ver a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, para ver lo que va a ser una sucesión es importante entender, que es importante entender que va a haber una sucesión en algún momento, sea si vos sos líder, discipulador, pastor o lo que sea. También el punto es que va a haber una sucesión y una transición y deberíamos estar preparados. Si vos estás tomando la posta, honrá a la persona quien te está delegando eso. Y también entender que hay un proceso de transición, es un proceso. Hay también momentos de coordinación, momentos que capaz va a haber descoordinación, pero ahí hay que prever y hay que prevalecer el amor y el perdón y obviamente la comprensión, la comunicación. Entonces, también entender que en una transición, especialmente en la iglesia, es algo que uno es espiritual y también es algo también que debería tener cualidades administrativas y de liderazgo y de visión, pero es algo muy espiritual en el concepto que Dios es el que da el llamado sobre la persona y la familia, y obviamente eso es a lo que deberían cada pastor empezar a tomar eso y empezar a decir, bueno,
quién está levantando Dios en este tiempo para mi iglesia también. Entonces, bueno, queremos cerrar en oración y obviamente que Dios va a hacer algo en la transición, en este tiempo, en una futura generación, y eso es para todos nosotros. Obviamente nosotros que estamos en los 35, 40, etcétera, y ahí eso, voy a decir, pero Dios, mira, yo le miro al chico de 15 años, tenemos que verle como Dios le ve a ellos, que Dios se está levantando líderes y tenemos que también invertir en sus vidas, no solamente invertir en el que me está dando algo en la cual yo estoy nutriéndome de ellos, sino que también empezar a invertir en esa próxima generación y que Dios tiene un llamado especial en cada uno de ellos. Amén. Amén. Pastora, ¿quiere orar? Vamos a orar. Padre, yo doy gracias. Gracias por el privilegio que es para ser hijos tuyos. Señor, ayúdanos para tener ojos que ve la gente como vos veas. Señor, cada uno que está llamado por ti, y ese llamado, Señor, es para cumplir lo que está en su corazón, lo que vos pusiste. Bendecimos tu iglesia. Señor, que sanamente podemos levantarnos y pasar la posta a la próxima generación. Señor, que no tenemos miedo, porque dice tu perfecto amor saca todo temor. No tenemos temor para soltar, pero tenemos, Señor, la seguridad por la llamada que vos tenés sobre la próxima generación. Ayúdanos, Señor, en nuestros negocios. Ayúdanos, Señor, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, para ver nuestros hijos como vos ve a ellos. Para ver, Señor, las llamadas que ellos tienen, para escuchar los sueños que ellos tienen y para apoyar a ellos, para poner en realidad los sueños. Y ayúdanos, Señor, como iglesia para pasar correctamente en tu tiempo, en tu forma, en tu manera, la posta a la próxima generación. Bendecimos a cada persona, bendecimos a cada iglesia, bendecimos a cada nación que está hoy representada en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones. Me llama